Listo, ya estamos en vivo en Facebook. Eh, vamos a dar un poco de tiempo para que se conecten algunas personas. Sugiero inicies y que se vayan conectando, de favor. Claro, sí. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Ahorita les mando el enlace. Y bueno, eh, pues antes que nada les agradezco mucho, mucho la presencia a todos, también los que se encuentran de manera remota. Y pues me gustaría dar una breve introducción del tema en cuestión. Me gustaría comenzar mencionando que el análisis de los conflictos por el tema del agua es bastante complejo, ¿no? Requiere visibilizar diferentes vertientes, diferentes puntos de vista, debido a los distintos usos y suministros que tiene en cada región, sobre todo en Puebla. Incluso se podría concluir que la estabilidad de una nación se ve amenazada si carece de la capacidad para sostener este sistema hídrico y no se provee el recurso necesario que permita el desarrollo social y económico. Bueno, es innegable que paulatinamente va incrementando la escasez de agua frente a las necesidades de la creciente población, según los datos registrados por la FAO. Por ello, es necesario fomentar la colaboración para generar alternativas en el mejoramiento de la gestión hídrica, así como promover políticas públicas que obliguen al cuidado y la conservación del agua y los ecosistemas que dependen de ella. Es importante que comencemos a reemplazar el enfoque extractivo por el integrado. Considera armonizar los intereses y la dinámica de las poblaciones. Este enfoque se traduce en una gestión sustentable. Y respecto a la sustentabilidad, México ha creado estrategias y postulados para poder llegar a dar solución a estos problemas del agua. En el 2011 se presenta la Agenda del Agua 2030 por Conagua, la cual se erige sobre 4 principios básicos o pilares, que son la visión integral, la visión a largo plazo, la visión de cuenca y el control local. Lo que se busca con esta agenda es que los actores en el uso y aprovechamiento tengan el mismo poder de participación en las decisiones con este enfoque sustentable. Los conflictos del agua derivan de dos vertientes principalmente, de acuerdo a lo que hemos detectado en nuestras actividades, que es la inconformidad a la falta de un servicio de calidad o relativo al ámbito técnico, que en este caso sería la falta de disponibilidad del agua, ¿no? Y justamente hoy, en este foro, queremos tocar esos detonantes, esos temas, para saber la razón y proponer también de qué manera subsanar esta situación. Por ello, me complace presentar a los personajes que nos acompañan el día de hoy para ampliar nuestro conocimiento sobre el tema en el ámbito local. Les pido que activen, bueno, cuando los mencione unos momentos el micrófono para que los puedan reconocer. Para comenzar, nos acompaña el diputado federal y miembro de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en el Congreso de la Unión, Saúl Huerta Corona. Bienvenido, Hola, Saúl. muchas gracias, buenas noches, estoy a sus órdenes y listo para dar inicio a esto. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, diputado. Igualmente nos acompaña el activista y defensor por los derechos de los poblanos al acceso al agua, Omar Jiménez Castro. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Finalmente, pero no menos importante, tenemos contamos con la presencia del investigador, miembro del Programa Nacional Estratégico del CONACYT, Gerardo Pérez Muñoz. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, para empezar, les agradezco mucho su tiempo en este espacio, que como cada jueves nos sirve como referente de información de calidad para los ciudadanos. Y me gustaría comenzar tocando el tema de la gestión privada del agua en Puebla. Me gustaría saber su opinión respecto a cuáles son los efectos de la privatización del agua. Daremos inicio con la participación del compañero Omar. Por favor, comenzamos contigo. Adelante. Sí, buenas noches a los compañeros ponentes.
Bueno, a 7 años de la privatización del agua no se cumplió la promesa de Moreno Valle junto con sus diputados que impulsaron la privatización del agua. Ellos dijeron que su APAP estaba en números rojos y que era necesario que invirtiera la iniciativa privada para tener tarifas muy bajas o muy baratas y un servicio de calidad. A 7 años de la privatización del agua, nos ha demostrado la concesionaria en complicidad con diferentes actores políticos y ahora medios de comunicación que brillan por su omisión, y la omisión es igual a corrupción. La empresa apesta profundamente a un grado de corrupción muy grande. Por ejemplo, el día de hoy, 17 de diciembre, la gente está esperando su aguinaldo y la concesionaria está despidiendo el 30% de sus trabajadores, violándole sistemáticamente sus derechos laborales. En una solicitud de acceso a la información que presentó el medio de comunicación mediática, de 2014 a 2019, manifiesta SUAPAP, reconoce que hay 46,000 cortes de servicios entre agua y drenaje para uso habitacional, comercial e industrial, aunque sostenemos que son 100,000 cortes de servicios. Las tarifas se han incrementado en un 500%, ¿sí? Son unas tarifas que son un misterio sin resolver, porque los propios empleados del sistema, Héctor Durán y Marisol Aguilar, no saben explicar de dónde sale. Se ha dado una persecución, una amenaza, un hostigamiento hacia los usuarios del servicio, y ahora se suma un medio de comunicación que es Javier López Díaz, la Red 5, que ahora él ya se cree con facultades de acusar a los deudores. Y yo aquí preguntaría, ¿cómo es que Javier López Díaz tiene las tarifas o las cifras que debe estas personas y está violentando los derechos? En Puebla y en todo nuestro país están prohibidos los cortes de agua y de drenaje en términos del artículo 4, párrafo 6 de la Constitución, y no obstante a la concesionaria no le interesa, sin orden judicial, violentando el artículo 1, el 4, el 14 y 16 de la Constitución, llega y rompe el pavimento, el concreto hidráulico o lo que haya para negarte el acceso al agua y al drenaje sin pandemia. No conozco una autoridad hoy en día que le ponga un alto. Y a eso le sumamos que el 31 de julio, ¿sí?, finiquitaron a 1,216 trabajadores, obligándolos a firmar sus renuncias voluntarias para darle entrada a un consorcio que se llama el corporativo Urien SRL TCB, que no es más ni menos que una empresa disfrazada de HSBC y de Iberdrola, que ya se insertó en la concesionaria. En Puebla no se respetan los derechos humanos, que es de acceso al agua, al drenaje, a la salud, a la vivienda digna y decorosa y a la dignidad. Es muy grave. Y todavía, por si fuera poco, en marzo de este año, los diputados de izquierda, que así se hacen llamar, perfeccionaron, ni Moreno Valle se atrevió a tanto, y ellos legalizaron lo que son los cortes de agua y de drenaje, y hoy dicen los diputados que está prohibido. Eso es mentira. El 8 de marzo quedó aprobado y todavía querían que la relación entre usuario y empresa fuera un crédito fiscal. Es muy grave la situación. No obstante, la única vía que existe hoy en día es la demanda de amparo para restituirles los derechos a cada uno de los usuarios. Muchas gracias por tu aportación, Omar. Es muy importante lo que mencionas. ¿Podremos continuar con la participación del diputado Saúl, por favor? Adelante. Perdón, tiene el micrófono desactivado. ¿Ya quedó? Sí, ya lo escuchamos. Asamblea, que en el 2010 fue reconocido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano. Esto hizo reacción y en México en 2011 se plasmó como un derecho humano de rango constitucional. Sin embargo, aquí en Puebla
principalmente en Puebla Capital, ha sido objeto de muchas vejaciones. Pero esto acontece por una razón muy sencilla. Los gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales, generaron una clase política dorada a su favor. Es decir, los dueños del dinero, los dueños del capital, que en México está concentrado en 148 manos y que tienden sus redes para hacer negocios en todos los rincones del país, generaron esta clase política. En Puebla, la clase política dorada estaba al servicio de los dueños del dinero y estaba representada por Moreno Valle. Argumentaron miles de pretextos para poder privatizar el servicio del agua. Sí, es muy importante mencionar que se privatiza el servicio del agua y generaron las condiciones, contratos leoninos, a efecto de disfrazar de un posible cambio en la suministración, administración y en el saneamiento del agua para poder avasallar con cobros indebidos elevados, cuando en las casas cae el agua a veces una vez a la semana, si es que bien les va, y sin embargo ellos hacen aparentar como si fuera un servicio de primera. Entonces, eso acontece porque los gobiernos de la derecha, los gobiernos neoliberales, nunca llegaron al gobierno con el afán de servir en el caso de los presidentes de la República, de servir a México, en el caso de Puebla, de servir a los poblanos, sino llegaban con el fin de hacer negocio. Y en el agua encontraron uno de los negocios más productivos que haya dado la historia. Se asemeja a uno de los negocios ilícitos en el quebrantamiento del derecho humano al agua que más le produce a la delincuencia de cuello blanco. Sin embargo, fue una promesa de campaña del actual gobernador el revertir esos contratos. Este es un tema de carácter local, pero que tiene una normatividad de rango constitucional. Entonces, creo yo que el Congreso del Estado debería tomar cartas en el asunto, aun cuando no lo ha hecho, ya que efectivamente se está violentando el derecho humano al acceso al agua, que sea de manera asequible, que sea de manera pronta y que sea lo más, que no lesione los intereses. Porque aquí en Puebla, cuando se deja de pagar el agua, vienen los cortes que también son violatorios de estos derechos. Sin embargo, creo yo que como sociedad tenemos nosotros también una gran responsabilidad, porque lejos de organizarnos, unir fuerzas para ir en un solo sentido, hemos tomado bandos distintos, agrupaciones de un lado y de otro, y no logramos hacer que los poblanos nos unamos en una sola fuerza y que vayamos en un solo sentido, no a pedir, sino a exigir al Congreso local a que resuelva este tema, ya que de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Puebla son estrictamente sus facultades. Entonces, es un tema también de corresponsabilidad. Hay organizaciones que han luchado mucho porque el derecho humano al agua no sea, al agua y al saneamiento no sea letra muerta en el rango constitucional. Sin embargo, repito, creo que es una corresponsabilidad de nosotros como poblanos que no hemos sabido levantar la voz de manera organizada para lograr que esto, para hacer que esto se pueda lograr
y revertir ese daño causado a los derechos de los poblanos y que han sido el negocio de un gobierno que lo único que llegó a hacer es, repito, a enriquecerse, a amasar fortunas y que hoy los poblanos estamos pagando eso. Sin embargo, ya van 2 años de un nuevo gobierno y no se ha podido revertir, quizá por falta de voluntad política del Congreso local. Creo yo que debemos tomar cartas en el asunto sin protagonismos, sin intereses de grupo, sin intereses mezquinos y que de una vez por todas como poblanos vayamos en busca de revertir este derecho que es un derecho de la sociedad, que es un derecho humano de los poblanos. Muchas gracias, diputado, por su aportación. A continuación escucharemos las consideraciones de compañero Gerardo. Adelante, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí, se escucha, se escucha. Bueno, primeramente yo creo que vale la pena contextualizar esto. No cayó, la privatización en Puebla no cayó de la nada. Hay toda una serie de elementos que hay que verlo en su contexto. Hacia finales de los años 80 del siglo pasado, el ex director del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial mencionó que el siglo XXI iba a ser la guerra por el agua y que iba a haber guerras geopolíticas por el control del agua en este siglo. De hecho, están activados, de acuerdo a números de Naciones Unidas, un poco más de 300 conflictos alrededor del mundo. ¿Qué sucede en México? En el 89 se hace el llamado Consenso de Washington, que no es más que la privatización de todo lo vivo y todo lo no vivo en el mundo, de tal manera que el agua es una mercancía más, como lo es ahora el genoma humano o el genoma de animales. Todo está a la venta, todo es mercancía. Y en el 92, ya con Salinas de Gortari en la presidencia de la República, se modifica inicialmente el artículo 27 constitucional y se mete al mercado las tierras comunales y ejidales. Pero no solamente eso, se modifica la ley de inversión extranjera, se modifican también la ley minera y la ley de agua para no hacer un catálogo mayor. Y en la ley minera, en el artículo 6 de la ley minera, se establece que a partir de ese momento lo prioritario en el país era la producción de minerales, particularmente oro y plata. En la reforma de Peña Nieto en el 14 se suma a esto el petróleo y el gas, la explotación de gas. Entonces, lo prioritario en este modelo, que estas leyes no han sido derogadas por el Congreso Federal, está también la ley del agua. Y si uno lee uno de sus artículos en la Ley Nacional de Agua, que no es la ley general que estamos proponiendo, sino en la ley nacional que está vigente, se menciona que el agua tiene un valor social, cultural, etcétera, pero fundamentalmente un valor económico. Es en este tiempo, y cuando llega el PAN al poder, el primer municipio donde se privatiza el agua, no es casual, fue en Aguascalientes, con Reynoso Femat, que después fue gobernador de Aguascalientes, y luego Saltillo, Coahuila, Ramos Arizpe, Cancún, etcétera. De tal manera que esto también lo debemos de ver en varias dimensiones. Dos para mí son fundamentales antes de entrar al caso Puebla. Hay que tomar en consideración
que si bien a nivel nacional hay 2.500 municipios, datos más, datos menos, del 92 al 2018 se han dado más de 26,000 permisos y concesiones de explotación minera y de proyectos de muerte. Llámese fracking, llámese hidroeléctricas, llámese minería a cielo abierto. Pero igual en este periodo de tiempo se han dado 516,000 concesiones de agua. Y en una investigación reciente de gente de la metropolitana, mencionan que el agua en nuestro país está acaparada por 3,304 personas. Ellos tienen en su poder 13,208 millones de litros. Y si lo vemos en Puebla está concesionada ya los 6,200,000 litros cúbicos a las grandes empresas, empezando por lo que era ILSA, hoy Ternium, a Volkswagen, Almaden Minerals, a la explotación de Feldespato. Y es en ese contexto que Moreno Valle y sus achichincles, inclusive de la llamada oposición, porque había diputados del PRD en el Congreso en diciembre del 2012, empieza el proceso de privatización que se va a cerrar en el 2013, en septiembre del 2013. Y acá hay un dato que me parece relevante frente a lo que se viene. La concesionaria pagó, se habla pesos más, pesos menos, entre 1,500, 1,400 a 1,900 millones por el servicio de agua potable. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿En qué se invirtió? Luego la concesionaria se comprometió a invertir un poco más de 3,800 millones de pesos. ¿En dónde se ha invertido esto? Y para no saturarlos, tan solo la deuda, se hablaba mucho de la deuda abultada del SUAPAP. Bueno, al día de hoy, el SUAPAP tiene una gran deuda de más de 1,000 millones de pesos. Deuda que se va a saldar, dicen ellos, hasta el año 2028. Entonces, ¿qué ha pasado con todo eso? Y esto no lo digo yo, lo dice el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Pero lo que es grave es, primero, la ley Moreno Valle del Agua. Se las hicieron a la medida. Es una ley leonina por donde la querramos ver, que deja en la indefensión a los ciudadanos poblanos. Y para ir cerrando, me gustaría nada más mencionarles algunos datos sobre el agua. 42% de los poblanos no tienen acceso al agua potable ni al saneamiento en forma constante. El 52% de los poblanos están insatisfechos por el servicio. 43% de los poblanos, y aquí se viola la norma oficial mexicana 127, mencionan que no es potable el agua, lo que es claramente demostrable. Igualmente, en Puebla ocupamos el 4º lugar a nivel nacional con el menor suministro de agua en vivienda. ¿Qué se viola con todo esto? El artículo 1 de la Constitución, ya lo mencionó Omar, el artículo 2, particularmente el apartado A del artículo 2, el artículo 4, y aquí sí quiero ser enfático, no es solo el derecho al agua, es el derecho a un medio ambiente sano, es el derecho a la salud y es el derecho a la alimentación y particularmente el derecho superior de la niñez. Ahora, ni en el ámbito federal, ni en el ámbito local, a nivel estatal, en donde desde mi muy particular punto de vista
no existe voluntad política del Ejecutivo y mucho menos del Legislativo para remunicipalizar el agua, no solo en la ciudad de Puebla, sino en Xochitl, Las Cholulas, Coronango, Cuautlancingo. No existe voluntad política. Y en el ámbito federal, estaban a punto de dar un albazo legislativo con las adiciones que le hicieron a una iniciativa de ley en estos días en la Cámara de Diputados Federal. Desafortunadamente, estaba siendo presidida esa comisión por un miembro de Morena. Y esto también hay que decirlo. No se ha impulsado la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, no se ha modificado la Ley de Equilibrio Ecológico, que tiene que ver, la Ley de Salud, la Ley de Organismos Genéticamente Modificados. Es decir, todavía estamos en el marco de lo que se conoce como reformas estructurales, por una parte, o legalización del despojo. Y más adelante, si gustan, les puedo dar otros datos sobre la cuestión del agua. Ahora, finalmente, a nivel mundial, hay 3,000 millones de personas, de seres humanos, que no tienen acceso al agua potable y al alcantarillado. Esta sería mi primera intervención. Muchas gracias. Sí, coincido en varios puntos que han mencionado durante esta ronda. Sin embargo, también creo que lo que falta mucho es el conocimiento tanto técnico como ético de lo que implica. Desde el inicio del procedimiento en este caso de privatización, no hubo manual de procedimientos. Realmente no hay un manual en el que se puedan apegar, simplemente se fijan en el reglamento interno que claramente no aplica a todos los casos. Y de igual manera hay mucha gente que desconoce esta normatividad. Me atrevo a decir que la mayoría de los usuarios no sabemos de la normatividad y cómo se aplica. Entonces muchos cobros o muchas penalizaciones están viciados. El problema es que esta consideración de tener un manual de procedimientos que se dé a conocer también al público es que tampoco se encuentra en la ley, o sea, este requerimiento. Entiendo esa parte también y creo que es sobre ella la que tenemos que trabajar de este lado. Y para empezar, creo que sí sería prudente regularizar el padrón de catastro, porque muchas de las zonas que se encuentran registradas ya no coinciden con las características físicas del territorio. Entonces, es necesario cumplir desde nuestras trincheras, desde la parte gubernamental con eso y creo que es un tema que se ha estado tomando a consideración y por eso también se generaron este tipo de diálogos. En la siguiente ronda me gustaría que nos platicaran un poco del contexto de la problemática actual de la gestión del agua dentro de la entidad y que ya nos contaron un poquito, pero particularmente en las juntas auxiliares, porque creo que ahí es donde se complica más el tema. Comenzamos contigo, Mar, por favor. Bueno, con todo gusto. El problema de las 17 juntas auxiliares de Puebla Capital es que se rigen por usos y costumbres. Esos usos y costumbres se impulsan para beneficios propios de los integrantes de cada uno de los comités de agua. No son todos los comités corruptos u omisos, pero sí un 90%. El uso y costumbre para cada uno de los integrantes del comité y en general para los que integran las representaciones en las juntas auxiliares, se entiende que es un respeto pleno al pueblo. No obstante, no existe una modificación o un marco legal en el Código Reglamentario Municipal, que urge también la modificación, presentar propuestas o modificaciones al Código Reglamentario Municipal, en donde se establezca
que el acceso al agua y al drenaje se debe de considerar como un derecho humano. Primer punto, en las juntas auxiliares, pues en muchos casos designan a los comités de agua, pues a los compadres, a los amigotes del presidente, porque ven el acceso al agua y el drenaje como un botín político. Ellos cobran lo que quieren, cobran cuando quieren, abastecen cuando quieren o cuando les alcanza, pero no hay una normativa ambiental que lo regule, que ahí tendría que entrar Semarnat, tendría que entrar Conagua, el mismo SUAPAP. Ahora, de acuerdo al título de concesión, la concesionaria denominada Concesiones Integrales Sociedad Anónima de Capital Variable, que se apoda como Agua de Puebla y para todos, digo y se apoda porque no existe esa empresa, esos así se hacen llamar, ¿sí? Tienen prohibido entrar a las juntas auxiliares, ¿sí? No obstante, en las últimas semanas hemos estado documentando cómo la concesionaria cada día va avanzando de a metro, de a metro, de a metro. Por ejemplo, esta misma semana me reportaron vecinos de la Resurrección que en la Junta Auxiliar de San Francisco Tutimihuacán, la concesionaria está realizando trabajos, ¿sí? Y que están muy metidos. Ahora, otra cuestión que hemos encontrado en las diferentes juntas auxiliares, y hablo de San Sebastián de Aparicio, hablo de San Miguel Canoa, entre otras, que los comités anteriores, los comités de agua anteriores, sabían que finalmente el movimiento que encabeza el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador iba a triunfar. Bueno, ellos lo que hicieron fue cooptar a funcionarios de alto nivel de la Comisión Federal de Electricidad. Y les pongo el ejemplo concreto de San Miguel Canoa. En San Miguel Canoa se pagaba creo que 200,000 pesos mensuales por consumo de energía eléctrica que le abastecía a los pozos y pues de ahí surtir o abastecer el agua a las diferentes, a los diferentes habitantes. Bueno, el comité anterior de San Miguel Canoa habla con los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad, que por cierto, no sea, ahora todos más bien se echan la bolita y les dicen, bueno, recibe un pago de 30,000 pesos mensuales, no me cortes el servicio y que vaya creciendo la deuda. Bueno, estos funcionarios se dejaron corromper y la deuda al día de hoy, 17 de diciembre del 2020, asciende a 6,500,000 pesos. El Comité Ciudadano de Agua de hoy en día son unos jóvenes, ¿sí? Que tienen muchas ganas, pero no saben por dónde solucionar la situación. San Miguel Canoa se ha visto con la problemática que ha estado hasta 6 meses sin una gota de agua, pues porque la Comisión Federal de Electricidad llega y les suspende la energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad quiere que se celebre un convenio de pago, pero está presionando a los integrantes del comité, o estaba, para que nombren el aval. Ese aval pues se va a echar la soga al cuello absolutamente solo. En la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, que recientemente, es más, coincidimos con Gerardo Pérez, ahí la problemática es muy parecida. Existen grupos de poder en donde el comité anterior o el presidente de la Junta Auxiliar anterior quiere golpear al comité actual. Forma una AC y ahora dice que él es dueño de 3 pozos de la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, ¿sí? Que tienen una deuda de, bueno, se tenía como de $500,000 de pesos aproximadamente. La gente ya no paga, dice, ¿cómo te voy a pagar si ya no me das el servicio de agua? La gente compra pipas y es otra problemática mayor, que el tema de comprar pipas viene aunado con el negocio de Agua de Puebla en conjunto con su APAP. El agua no es potable, la que te vende la pipa, te la dejan en 500, en 550, en 600 pesos, ¿sí? Y es lo mismo, un coto de poder. El Comité de Agua de San Sebastián de Aparicio estuvo más de 29 años en el poder y ahora quiere regresar. Y ante esa situación, bueno, la concesionaria encantada le entra a San Sebastián de Aparicio y dice, yo te pago el 50% de la deuda.
Bueno, ¿por qué ellos tan amablemente quieren realizar el pago del 50% de la deuda? Porque así se quieren meter a las juntas auxiliares. Yo les decía a los compañeros del comité, no les permitan la entrada, porque cuando entren ya no los van a poder sacar. Bueno, y así se ve en la mayoría de las juntas auxiliares. No hay una normativa ambiental que regule si el agua que se está abasteciendo es potable, la cantidad de acuerdo a lo que determina la Organización Mundial de la Salud, determina que deben de ser 100 litros por persona al día, y en casos de personas muy vulnerables, enfermas, son 130 litros. Bueno, en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio creo que abastecen, no sé, 200 litros cada 2 meses. Entonces, es una problemática grave que es muy necesario que el cuerpo colegiado de regidores presente reformas al Código Reglamentario Municipal, y ahí más que nada es combatir la corrupción y los cotos de poder de los comités de agua que por años han visto como botín político. Esa es la problemática. Sin embargo, hay comités de agua de gran éxito. En el Estado de México, ¿sí? hay comités que funcionan en donde tienen un observatorio ciudadano que está integrado por diferentes personalidades. Iba a decir el párroco, ¿no? Hay párrocos que son chuecos, hay párrocos muy leales, en donde ellos van observando cuánto cobraste esta semana, hay que pagar. En una caja transparente de cristal se va manejando ese recurso. ¿Sí? Está el otro Comité Ciudadano del Agua, no vamos muy lejos, de la Ignacio Romero Vargas. Esta maestra Yolanda llega, encontró de cabeza y ha ido subsanando las cuentas poco a poco, pero están ante una vulnerabilidad tremenda, y en esos casos pareciera que nadie se quiere hacer cargo del asunto. No puedo confirmar, pero tengo entendido que el día de hoy en la comisión ordinaria en la sesión ordinaria de Cabildo, ¿sí? Se iba a presentar un punto de acuerdo donde el ayuntamiento iba a liquidar la deuda de San Miguel Canoa, San Sebastián de Aparicio, San Francisco Teotihuacán y la Resurrección. Estaría por confirmarse eso. Ahora, vamos a suponer que sí se pagó. Esa no es la solución. Tenemos que democratizar los comités ciudadanos de agua. Esto tendría que ser casi como una ley agraria, que la Asamblea General es la máxima autoridad, ir democratizando todo esto, ir renovando. Ahora, no obstante, el Código Civil determina que si hay un comité que no es acorde a los intereses del pueblo, hay que juntar al 5% de los usuarios del agua, ¿sí? Para revocar ese comité a través de un juez civil, y eso es posible. La mayor parte de los integrantes de los comités desconocen esa parte que está sucediendo. Me decían hace tiempo, creo que San Baltasar Tetela o Zacachimalpa, no recuerdo, o el diputado Saúl me puede ayudar, que creo que llevan 26 años sin acceso al agua. Eso es gravísimo. Y su APAP no dice nada, la concesionaria no dice nada, y las diferentes autoridades no hacen nada. Entonces es gravísimo, y a esto le sumamos que la directora general de Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros, dice unos meses que los poblanos estamos encantados con la privatización, que porque solo se privatizó el drenaje, que son las aguas residuales. Bueno, esta señora no sé de qué planeta viene. Entonces, esa es mi participación. Bien, muchas gracias, Omar, por la aportación y por la información. Diputado, ¿nos puede comentar su punto de vista, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, primero contextualizar. Actualmente no son las 17 juntas auxiliares las que manejan el agua, son manejadas por comités. Ya hay juntas auxiliares conurbadas como San Baltasar Campeche, como La Libertad, mismo Totimehuacán. Sin embargo, efectivamente, Omar, San Pedro Zacachimalpa tiene más de 20 años sin acceso al agua. Se han hecho perforaciones, se han hecho pruebas, no hay agua en San Pedro Zacachimalpa, tiene que traerse
cuestiones muy distantes. Pero que hay que analizar un tema muy importante. Las juntas auxiliares componen el municipio de Puebla, pero las juntas auxiliares representan para el municipio o en el municipio ser el cuarto municipio más pobre a nivel nacional. Tenemos un municipio maquillado de museos, de Rueda de la Fortuna, de puentes con tirantes, etc. Pero la pobreza existe en la zona rural. Pero ¿qué acontece? Ni el municipio ni su APAP durante muchos años les ha interesado proporcionar de este vital líquido a las juntas auxiliares. Entonces, ellos se han organizado, por ejemplo, en el caso de Totimabacán, que es la junta auxiliar de donde yo soy oriundo, los vecinos, hace muchos años, yo tenía aproximadamente 18, 20 años, cuando por cooperación de todos los vecinos se pudo perforar un pozo, se perforó otro, y entonces, si fue con costo de los ciudadanos, de los vecinos, es por ello que se organizaban para que ellos mismos cobraran. Sin embargo, en la nueva ley que se pretende, en la nueva ley ciudadana, los comités que manejan el agua en los pueblos, en las juntas auxiliares, no son opción, primero, para administrar de manera eficiente el suministro del agua y mucho menos para el saneamiento del agua. Entonces, el SUAPAP por muchos años, por muchas décadas, fue la caja chica de los gobiernos en turno. De ahí agarraban para todo. Era una fuente de corrupción insaciable de todos los gobiernos. Y bueno, llega Aguas de Puebla o como se llame, para privatizar el servicio y por supuesto que se vuelve nuevamente en una fuente de corrupción, pero de negocio de enriquecimiento tan solo para la empresa como un negocio privado, donde no invierte ni en ampliación de red, no invierte en saneamiento. Pero aquí hay que tomar en cuenta un punto de vista que es muy importante. Actualmente, dentro de la periferia del municipio, digamos en las colonias del sur, que son las colonias que pertenecen a mi distrito, se amplía, debemos exigirle a Aguas de Puebla que deba cumplir, mientras no se le revoque el contrato, que deba cumplir con la ampliación de red para estas colonias. Porque yo lo veo desde esta tesitura. No por el hecho de que no se le exija que cumpla con la ampliación de red, que cumpla con el saneamiento, va a dejar de ser privatizada. Es decir, mientras no se le revoque esa concesión, debemos exigir que cumpla con lo pactado en ese contrato, que es la ampliación de redes y el saneamiento. Entonces, ahí hay una contradicción de perspectiva, de visión, porque no queremos que se amplíe la red, pero no hay a quien exigirle que se amplíe esa red. Si no hay a quien exigirle, si no es a Aguas de Puebla, que tenga obras de mejoramiento. Entonces, es un problema las juntas auxiliares. Han sido tan solo un botín electoral. Juntas auxiliares que hasta 1962 fueron municipios, algunos de ellos pueblos originarios como Totimabacán, como San Miguel Canoa, como San Felipe Hueyotlipan, etc. Entonces, es vergonzoso decirlo, pero es la realidad. Llegó un gobierno de izquierda al municipio de Puebla y tal parece que estuviéramos en los gobiernos anteriores. No se ha hecho absolutamente nada. No ha habido voluntad política para querer resolver el tema. Primero, de transparentar
la administración, donde actualmente lo hacen comités de las juntas auxiliares. Y luego, para buscar de manera procedimental, de manera legal, la revocación de esta concesión, que a todas luces es una concesión leonina, que es una concesión que lo único que hace es tener una fuente de enriquecimiento en el municipio de Puebla y que además representa una fuente de corrupción, aunándole además que es violatoria de los derechos laborales, que son derechos constitucionales de los que fueron sus trabajadores, y no hay quien pueda oponerse, no hay quien los defienda. Creo yo que las juntas auxiliares representan en este momento para el municipio de Puebla el 65, el 68% de los votos en una elección municipal. Y que si ellas se organizaran podrían disponer de una elección municipal. Sin embargo, desorganizados como estamos en las juntas auxiliares, tan solo nos convertimos en el botín electoral de los candidatos de los gobiernos en turno. Y una vez que llegan al poder, o no quieren, o no pueden, o no saben cómo resolver el problema del abasto, de la distribución del agua potable en las juntas auxiliares. Pero si nos vamos más allá, todavía en las inspectorías el tema es peor, es mayúsculo. Pongo como ejemplo al municipio, uno de los municipios más pobres de México, San José Chachamayo, que pertenece a la Junta Auxiliar de Totihuacán y que por ende pertenece al municipio de Puebla. No tienen agua potable y ellos ven cómo se las arreglan, ellos ven cómo le hacen para que puedan subsistir sin agua. Por el norte, San Isidro Tlalcostepetl, no tienen agua potable. Entonces, por una parte, es cierto, es necesario revocar la concesión, pero por otra parte, lo que no está concesionado como en las juntas auxiliares, ni el gobierno municipal, ni SOAPAP hacen nada por resolver el problema. Estamos entonces con el problema como junto con pegado. Ni uno ni otro han hecho algo, ni hay voluntad política para resolver el tema del agua potable en las juntas auxiliares y mucho menos en las inspectorías, donde cada quien se sopla, cada quien hace lo que puede para resolver sus propios problemas. Por ejemplo, en la cantera tienen su comité, no tienen para pagar la luz, se descompone la bomba. Yo he incluso apoyado en varias ocasiones para la reparación de la bomba del agua potable para Santa María Socuila, la cantera, y no hay autoridad que pueda ver por ellos. Por ello es muy importante tener la sensibilidad de que ojalá y el próximo gobierno municipal, ya sea varón o mujer, realmente entienda la problemática, no tan solo en este rubro, sino en muchos rubros más del municipio de Puebla y tenga la sensibilidad, la visión, la capacidad y la voluntad de resolver eso. Gracias, diputado, por la información. Nuevamente pedimos la aportación de... ¿Ya? Sí se escucha. Bueno. ¿Qué pasó? Creo se le congeló la imagen a Shell. Sería bueno que entraras, Gerard. ¿Qué quieres que decida?
Haz tu participación, Gerard, porque creo que tiene problemas Shell. No, mira, si quieren les digo que se comuniquen contigo, va a ser más fácil para no voltear. Creo que hubo un conflicto Órale. con la transmisión. Va. Seguimos. Con la aportación de Gerardo, por favor. Perdón, ¿ya se escucha? Ya se escucha, Disculpa. Miren, rápidamente, yo creo que se puede ver en esta problemática, que no es solo la del agua, insisto, es un problema que se llama el problema civilizatorio, que va más allá del agua y implica lo que está sucediendo en términos de medioambientales y ecológicos. Se puede ver desde la perspectiva muy local, muy comunitaria, o bien también a nivel macro. Son las dos formas de poderlo vislumbrar. Evidentemente no son solo las comunidades del municipio de Puebla que tienen esta problemática. Y déjenme recordar que yo recuerde la única ocasión que se movilizó Morena en contra de la privatización del agua fue en el 2014 y estaba como dirigente estatal la compañera que hoy está en Semarnat, Luisa Albores. De ahí en fuera, bueno, no ha habido gran cosa por parte de Morena. También hay que recordar que en las campañas electorales pasadas, uno de los compromisos, tanto a la presidencia municipal, diputaciones o gubernatura, era precisamente quitarle la concesión a Aguas de Puebla, algo que no se ha dado y que lo debemos de tomar en consideración. Lo otro, no es una cuestión nada más de procedimientos, va mucho más allá y va tan más allá que el agua hoy ya es una mercancía, está bursatilizada en la Bolsa de Valores de Nueva York y a partir de eso vamos a empezar a ver cómo ocurren las cosas, cómo se va privatizando a nivel mundial, donde ya hay bancos del agua, literalmente los bancos HSBC, Merrill Lynch, entre otros, han comprado grandes bancos o volúmenes de agua, previendo todo lo que se viene hacia el futuro. Ahora bien, yo insisto, les quiero poner un ejemplo, nada más en la Sierra Norte de Puebla, donde hay 65 municipios, hay un poco más de 400 concesiones de minería a cielo abierto y hay entre 900 a 1,250 pozos de fracking. Un dato, cada pozo de fracking utiliza entre 9 y 29 millones de litros de agua, pero es agua que ya no se puede utilizar porque se le echan más de 745 compuestos químicos tóxicos, en su mayoría cancerígenos. En Huehuetlán el Grande, con Vicente Fox, se dieron aquí muy cerca de Puebla 3 concesiones de minería a cielo abierto. Por eso Puebla está considerada como el laboratorio de los proyectos de muerte. Y luego tenemos otro problema aquí. Somos ya el segundo país, algunos lo consideran como el primero, que más agua embotellada toma. Y lo tenemos cerca en San Martín Texmelucan, en una comunidad donde Bonafón embotella 1 millón de litros de agua. Entonces no es solamente que tengamos o no agua en la llave, ¿de dónde viene? Y hay que recordar el proyecto Moctezuma que quiso echar a andar Manuel Bartlett, llevando de la cuenca Libres Oriental agua al Distrito Federal,
o la lucha de los compañeros de Acuescoma, la lucha que dieron los compañeros de los volcanes para que no se llevaran o no se trajera el agua a Puebla. ¿Por qué? Porque en Puebla ya hay una crisis hídrica y esto no lo queremos entender. Ahora bien, ¿qué ha sucedido del 92 al 2018 en términos de las concesiones que ha dado Conagua y se las ha quitado a los pueblos indígenas a nivel nacional? Se han dado en territorios indígenas más de 77,000 concesiones o permisos. Yo estoy de acuerdo que hay que democratizar los comités de agua potable y hay que involucrar a los ciudadanos, a todos, pero también hay que democratizar y urge los comisariados ejidales, hay que democratizar las escuelas, las universidades, es decir, todo el tejido social. Y fíjense, acá hay un dato que luego lo queremos obviar. Una de las personas que firmó el acta en septiembre del 2013, el acta de Suapap para privatizar el agua, se llama Alfonso Esparza Ortiz, el rector de la UAP, que lo hizo como ciudadano. ¿Quién le dio esa facultad a Esparza Ortiz para hablar a nombre nuestro? Entre otras personas. Y algo que le planteamos no recuerdo, hace aproximadamente un año a Claudia Rivera, es que dos cuestiones centrales para nosotros eran centrales. Una, que a través de un acuerdo de cabildo se revocara la concesión de septiembre del 2013 que impulsó Eduardo Rivera Pérez siendo presidente municipal de Puebla, y que este panista hoy nuevamente quiere ser candidato, que se revoque este acuerdo de cabildo. Dos, hay que recordar que cuando se privatiza el agua en Puebla, y ahí está el Diario del Estado, no se privatiza solo en Puebla o los 5 municipios conurbados, fueron en 25 sistemas operadores del estado de Puebla: Acatlán, Zacatlán, Huauchinango, Teciutlán, Texmelucan, porque lo estaban viendo a futuro, no que iba a entrar en forma inmediata la privatización. Y otro elemento que no podemos perder de vista es justamente lo que se conoce como la huella hídrica. Para elaborar 1 litro de refresco, una Coca-Cola, se requieren 4 litros de agua en el proceso industrial. Para fabricar un carro de la Volkswagen se requieren entre 400 a 600,000 litros. Entonces, lo que estamos exportando realmente es fuerza de trabajo y recurso natural no renovable. Por eso hablamos de que es urgente, y ahí la Cámara de Diputados Federal tiene un exhorto desde hace un año para legislar varios años sobre la creación de la Ley General de Aguas. Pero esto debe de ir también aparejado con la derogación de la ley minera de Salinas. Y a nivel estatal, efectivamente, poder hacer un cambio en el Coremún, en donde el cuidado del agua, la ecología y el medio ambiente sea prioritario, pero también en la Constitución local, en el artículo 121. Es importante no dejar de lado o de mencionar que Puebla no es solamente la privatización, el acaparamiento, la contaminación del agua que está dando. Tenemos acá el segundo río más contaminado a nivel nacional, que es el Atoyac, en donde los compañeros de la Coordinadora por un Atoyac con Vida han logrado demostrar que hay más de 35,000 personas con cáncer, y no cualquier tipo de cáncer, uno de los cánceres más agresivos.
Y esto ya fue denunciado también a diversas autoridades y está la recomendación del 2017 de la CNDH que no han hecho nada. Pero también tenemos el Xochiac y tenemos otros ríos, el San Marcos en la Sierra Norte, que están sumamente contaminados. Y tenemos que cuidar las aguas subterráneas. ¿Qué era lo que impulsamos desde la Asamblea Social del Agua cuando la formamos, cuando la creamos y nos movilizamos en contra de la privatización del agua en Puebla? Abrogación, no derogación, abrogación de la ley Moreno Valle del agua. Que en la Constitución, en el artículo 12, claramente se establezca el derecho humano al agua, claramente, sin subterfugios, e igualmente que se haga la modificación al artículo 121. Y acá tiene que entrar también el SEASPUE. Hablamos del SUAPAP, pero ¿qué ha hecho SEASPUE? Y lo vimos muy cerca en la comunidad de Juan Cebonilla, en la defensa del río Metlapalapa. Chequen ustedes cómo sale, de qué color sale el agua en el corredor Texmelucan-Huejotzingo, en los ríos, o en la cuenca del Valle de Tehuacán, en donde sale es el clásico color azul mezclilla. Y aquí no puede argumentar Profepa ni la Secretaría de Medio Ambiente, tanto federal como estatal, que no tienen elementos. En el propio Código Penal Federal hay un articulado, el 414, 415 y 16, en donde está claramente penado eso. Entonces creo que es más bien una decisión política que va de lo federal a lo comunitario. Y en eso hay que verlo en esa perspectiva. En México hay cerca de 100 conflictos por el agua, más un poco de 100 conflictos, desde Sonora hasta Yucatán con los cenotes sagrados, pasando por Puebla. A nivel nacional hay cerca de 12, 15 municipios que han privatizado el agua, pero fue el único estado, Puebla con Moreno Valle, en donde de un jalón se privatiza o se pretende privatizar 25 sistemas operadores de agua. Y a nivel mundial hay más de 400 procesos de remunicipalización del agua potable y el alcantarillado, empezando por París, Milán, en Bonn, en Italia, es decir, hay en infinidad de países se ha vuelto a remunicipalizar y que sea una gestión pública. El agua no es una mercancía, eso hay que dejarlo claro, aun cuando nos cuesta el traslado, nos cuesta la electricidad. Es un derecho humano, tal y como quedó asentado en la recomendación número 15, que se llama observación número 15 de la ONU, que es la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Es a partir de ahí que se hace la reforma al artículo 4 constitucional. Gracias. Muchas gracias, investigador. Bueno, a mí me gustaría solamente acotar que respecto a las juntas auxiliares, desde un inicio la apertura del servicio en ciertos lugares se ve truncada por el tema de la factibilidad social, que es un estudio que se tiene que hacer antes del propio municipio. Esto que implica que si hay infraestructura y posibilidades reales de proveer ese servicio. Entonces, creo que coincido en esa parte que es de ambos lados la problemática. Hay falta de infraestructura por parte del municipio, como también por la parte de Agua de Puebla, ¿no? Entonces, esto aunado a la calidad del servicio, que es baja, como mencionaba, aunque la velocidad o la frecuencia de atención, pues es complicada,
pues de por sí esto ya transgrede el derecho de acceso para muchos ciudadanos, ¿no? Igual creo que es hoy por hoy lo que tenemos que hacer es sentar precedentes, sentar propuestas reales, sentar propuestas de, digamos, que tengan una formulación con la consideración jurídica y la parte de la renegociación de deudas históricas, pues sería el primer paso también para empezar desde cero a generar una nueva relación, en este caso con la proveedora, ¿no? Tampoco creo que sea lo ideal la promoción, pero como mencionaba Omar, ¿no? Hay lugares y municipios en los que existe esa libertad, pero no la iniciativa para generar una buena infraestructura de servicio, una buena, digamos, lógica de proveer este servicio hídrico. Entonces, finalmente, me gustaría aunar y, y ahondar sobre ese tema, las propuestas más específicas hoy para gestionar el derecho al acceso al agua y el drenaje. Eso sería, comenzamos nuevamente contigo, Omar, por favor. Bueno, dentro de las propuestas que hemos presentado ha sido legislar de forma urgente en la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla. En el artículo 12, párrafo sexto, en donde se reconozca el agua como un derecho humano, y yo se los digo a las personas, ando recorriendo el municipio, que con letras mayúsculas, en negritas y subrayado, manifieste que todo corte de servicio, ya sea de agua y de drenaje, queda prohibido, es toda vez que es un acto inconstitucional que atenta contra el artículo 4, párrafo sexto de nuestra Carta Magna. Y he propuesto también que en caso de reincidencia se inicie de manera oficiosa una carpeta de investigación, obviamente la tendría que iniciar el Ministerio Público, y que se tipifique como un delito del tipo penal grave sin alcanzar fianza. Mucha gente ha criticado, dice que la propuesta se oye muy violenta, y yo les pregunto, ¿ustedes creen que al legislar ese artículo con esa propuesta que quede plasmada en la Constitución de Puebla, se va a atrever un organismo operador, una concesionaria o quien sea, se va a atrever? No se va a atrever. Y va la fórmula más allá. Al modificarse y quedar prohibidos los cortes de servicios, hacemos el llamado a no pagar. ¿Por qué? Porque la Ley General de Aguas desconoce a toda empresa particular o concesionaria que realice actos como requerimiento de pago, cobros, ejecución de cortes, ¿sí?, entre otros. Y pongo un ejemplo muy claro. En Puebla también está privatizado el servicio de recolección y tratamiento de la basura, ¿sí? Es una empresa la que se encarga de hacer toda esa cuestión, pero ¿quién cobra por el servicio? Bueno, el ayuntamiento, ¿sí?, a través de la tesorería. Bueno, aquí lo que sucede es que Moreno Valle le entregó todo a la concesionaria. La concesionaria tendría que abastecer el servicio de agua, de drenaje, sanear el agua, ya lo dijo Gerardo, el agua en Puebla no está tratada. Se comprometieron a ampliar la red hidráulica, la red de drenaje, no se ha cumplido tampoco, ¿sí? Bueno, y ellos mismos se autofacultan para realizar requerimientos de pago. Bueno, los cobros extrajudiciales que he denunciado en julio, en agosto, que le metieron duro, ¿sí?, que están penalizados de acuerdo al artículo 284 bis del Código Penal Federal, ¿sí?, que se tiene que castigar también, hay que presentar una querella y hay que integrarla. Bueno, si hacemos el llamado a no pagar, porque no tenemos que darle un reconocimiento a una empresa leonina, usurera, ladrona, ¿sí?, pues la empresa quiebra. Desde ayer, el argumento de los dos directivos, de Héctor Durán y de Marisol Aguilar, al despedir de forma injustificada el 30% de su plantilla laboral, dicen que están en números rojos. Bueno, pues no están en números rojos. Si estuvieran en números rojos,
pues tendrían que hacer una reducción al gasto diario que ellos ejecutan. Bueno, hacemos el llamado a no pagar, quebramos y corremos a la empresa de forma inmediata. Pero no se tiene voluntad política en el Congreso local. Bueno, entonces, al no haber esa voluntad política, pues hay que seguirles presentando demandas de amparo que finalmente los jueces de distrito han razonado favorablemente. Ha habido uno que otro, hace años querían irse por la derecha, los tuvimos que regresar a la izquierda a través de quejas, ¿sí? Pero bueno, si nosotros seguimos promoviendo demandas de amparo, bueno, hay un grupo de abogados que ganó hace como 3 meses una demanda de amparo colegiada, ¿sí? De San Francisco, Totemehuacán, precisamente, en donde demostró que es ilegal el cobro en las tarifas, que no se ha podido, no ha podido causar ejecutoria la sentencia, ya es otra vía y creo que le siguen luchando. Otra propuesta es, bueno, Gerardo ya lo dijo y él va más profundamente, hay que democratizar absolutamente todo en el país, pero lo que nos compete y para lo que se nos convocó en ese programa, hay que democratizar los comités ciudadanos de agua. ¿Y esto cómo lo vamos a democratizar? Es urgente reformas también al Código Reglamentario Municipal, donde se dejen las bases sólidas, qué son eh, tus derechos y cuáles son tus obligaciones, y arrancarles ese botín político o la caja chica, como lo dice el diputado y muy bien lo ha dicho, su APAP así se tomó. Hace falta también un observatorio ciudadano que esté integrado por académicos, investigadores, por gente de trayectoria limpia o muy limpia, ¿sí? En donde estén observando cada movimiento de las autoridades de la gestión del agua. Y para eso se requiere también una ley estatal del agua, en donde hay que desaparecer y mandar a la basura el artículo 99 de la misma ley, ¿sí? Así como el artículo 118, donde faculta a la concesionaria para modificar las tarifas. Bueno, esto se tiene que crear una nueva ley general de aguas que sea progresista, que tutele meramente los derechos humanos de los usuarios, pero bueno, en el Congreso local no tenemos esa voluntad política. Y aparte también yo no me quiero exceder, hay diputados locales que ni siquiera logran asimilar o entender lo que se les está explicando. Es algo que yo he criticado y yo digo, yo los entiendo, así nacieron y cómo les vamos a pedir más, pero tienen asesores que se les paga un salario muy bueno. Bueno, también están limitados los tipos. Decía la diputada Nora Merino Escamilla, hace un año, el 4 de diciembre, cuando nos fuimos a plantar afuera del Congreso local, que yo era un irresponsable y que estaba haciendo el llamado a la morosidad, que ella no se imaginaba un empresario de Atlisco con su piscina o su alberca llena de agua y que no pagara. Bueno, es una barbarie lo que ella pensó y expresó, y más grave que lo haya expresado, digo, tenemos derecho a pensar, pero cuando abres la boca y no sabes, gravísimo. El tener una piscina o una alberca llena de agua, ¿sí? Pues no es un derecho humano. Entonces, ese ejemplo lo cito porque ahí vemos de su capacidad. Pero también en el movimiento que hemos encabezado y que hemos ido coincidiendo con diferentes compañeros, bueno, pues no ha sido todo el tiempo queja. Hemos entregado propuestas también, les hemos hecho hasta su chamba sin cobrarles un solo peso. Entonces esas son las propuestas, pero al ver que tenemos la vía cerrada por el Congreso, bueno, hay que seguir organizando al pueblo, ¿sí? A través de demandas de amparo, a través de que no deben de permitir el corte que es ilegal, el corte de servicio de agua y de drenaje, y más en esta plena pandemia que yo le digo a la gente que el virus no llegó para enfermarte, el virus llegó para matarte. Entonces, en esta situación, el doctor Hugo López-Gatell dice que hay que lavarse las manos al menos 20 veces al día durante 20 segundos, y para lavarse se requiere agua y jabón. Y es muy curioso, y con esto termino mi participación,
Vamos a un centro comercial y te checan la temperatura. Te echan gel antibacterial, que en algunos lados ya ni es gel, es otra cosa, ¿sí? Bueno, quieren que te mojen los pies, quieren, te sanitizan, y hay algunas otras dependencias, algunos otros centros comerciales que hasta te piden el estudio de la próstata, casi, casi. Bueno, qué exagerados, cuando la concesionaria hace y deshace y actúa al cobijo del poder, porque hay una complicidad grave. Hemos señalado mucho a la concesionaria, a Héctor Durán, a Marisol Aguilar, bueno, pero también hay que mencionar al lampón de Gustavo Gaitán Alcaraz. Es un tipo que sabe cómo está constituido el título de concesión, las modificaciones, los anexos, ¿sí? Y el fideicomiso también, que si nosotros nos podemos estudiar, ese tipo tendría que estar mínimo en la cárcel el resto de sus días. Entonces, eso refleja que hay una complicidad total, como lo dice el diputado Saúl Huerta, es clara la complicidad, la falta de voluntad. No obstante, hay unos actores políticos muy limitados que se ven reelectos para el próximo proceso electoral, pues ellos ya están en el basurero de la historia, que ni se preocupen. Bueno, ahora quieren retomar nuevamente la bandera de la desprivatización del agua. Bueno, la gente ya no le cree. Miren, cito un ejemplo, en el fraccionamiento Maravillas, una persona me habla que le quieren cortar el servicio y dice que contacta al que fue el presidente del Congreso local, ¿sí? Y le dice este diputado, no, le paso, bueno, primero dijo, whatsappéame, ¿qué chingados whatsappéame? Le paso unos teléfonos de unos medios de comunicación y hablen, es ilegal, denúncielos, no tiene vergüenza. Él votó a favor de la legalización de los cortes de agua y del drenaje, reforma que presentó Nora Jessica Merino Escamilla, que qué bueno que no es de Morena, ¿sí? Bueno, él deja de observar que es diputado y él en su carácter de diputado, y ahí está el diputado Saúl Huerta que me desmienta, tiene las facultades para frenar esos cortes de agua y de drenaje. Quieren hacer un botín político, los tipos están en el basurero, la gente despertó y entiende perfectamente lo que está sucediendo. Entonces, no debemos de permitir que se prostituyan estos derechos, porque son derechos fundamentales, derechos humanos. Entonces vamos a seguir luchando, vamos a seguir defendiendo. Si yo luchaba con más compañeros, se han ido quedando callados porque traen su bozal, no traen cubreboca, traen bozal y están calladitos, ahí les han de estar dando su chicharito. Pero bueno, vamos a seguir construyendo, a seguir luchando hasta recuperar el agua y ponerla al servicio del pueblo. Gracias. Gracias por tu aportación final. Omar, diputado, le escuchamos, por favor. Claro que sí. Miren, el surgimiento de diversas exigencias sociales en materia de agua provocó que desde la Cámara de Diputados quitáramos el polvo del expediente y dar paso, iniciamos con mucho entusiasmo a la construcción de una nueva ley de aguas, esperada desde hace 8 años. Para la construcción de dicha ley, desde la Cámara de Diputados nos dimos a la tarea de crear foros regionales en pro de la construcción de una nueva ley de agua, con la intención de actualizar el marco legal del agua y su saneamiento en beneficio de las y los mexicanos, así como de mejorar las condiciones de vida de dicho recurso, que dicho recurso natural otorga a la humanidad. Aquí en Puebla fui responsable de generar ese foro donde escuchamos todas las voces, a todos los involucrados, especialistas, investigadores, académicos, pueblos originarios, etcétera, etcétera. La participación de los ciudadanos en dichos foros se estableció en un plano de respeto, de libre expresión y ajeno a cualquier tipo de discriminación motivada por origen étnico o racial, de género, de edad, de discapacidad, condición social y de salud, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y el interés para la participación en los mismos. Las conclusiones de los foros que se han realizado resultan bastas para mirar hacia un Estado incluyente, participativo, a fin de permitir la transición a un Estado benefactor,
en el que se evite la constante violación de derechos humanos a través de textos normativos que otorgan tutela legal a los ciudadanos, que otorguen tutela legal a los ciudadanos en el pleno respeto a sus derechos humanos de manera integral y con la estricta observancia de los principios que son inherentes, como lo son la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad, con vistas en la transformación del país al bienestar social. Es menester destacar que la protección constitucional al derecho humano al agua no es reducida al pleno uso y goce del recurso natural, pues velando por el derecho al agua, se actualizan distintos preceptos normativos que guardan una relación indefectible con el artículo 4 constitucional, como lo son el 27 de la Constitución, que se refiere que las tierras y aguas que están dentro del territorio nacional pertenecen originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho inalienable de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Precepto que reitera la pertenencia de las aguas del territorio nacional con la percepción del interés público y social, imponiendo, entre otras medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos, establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas, de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. Sin embargo, es muy importante reconocer esta tarde ante este foro, en esta plática, que aún en la Cámara de Diputados no hemos podido ponernos de acuerdo en la construcción de esta ley de aguas. Yo lo he manifestado y hay constancia en la Gaceta Parlamentaria, donde me he opuesto a que estaba a punto de transitarse una ley que solamente tratara como el derecho humano al agua. Eso es muy importante. Por supuesto que no estoy en contra de eso, pero tenemos que abrogar una ley que violenta desde su origen el derecho humano al agua. Y hay que reconocer, a pesar de los foros que hemos realizado, no hemos podido transitar porque hay distintos grupos enquistados ahí mismo en la Cámara de Diputados para que se han opuesto a que podamos ponernos de acuerdo y transitar esta ley. También es muy importante mencionar que el tema presupuestario a veces no nos deja avanzar en estas propuestas, porque tampoco lo que queremos desde la Cámara de Diputados es que construyamos una ley y que sea letra muerta. Con base en los trabajos previos de la dictaminación de una ley general de aguas, se han propuesto varios temas, como el que el Estado recupere la rectoría respecto en temas del agua, para no permitir la compra y venta del agua, utilizando instrumentos de planeación encaminados hacia la sustentabilidad con equidad. Obligar a la Conagua a disminuir los volúmenes excesivos concesionados a grandes usuarios hasta recuperar aguas superficiales y subterráneas en cantidad y calidad. Garantizar la calidad del agua para consumo humano y para suficiencia alimentaria. Respetar el derecho de los pueblos originarios al uso prioritario y la administración de las aguas en sus territorios. Reconocer los derechos al agua en los núcleos agrarios sin necesidad de concesión. Ajustar volúmenes y condiciones particulares de concesiones para adaptarse a las necesidades locales. Establecer planes vinculantes que protejan a la población y fortalezcan la capacidad del territorio de manejar extremos climáticos. Los permisos de descarga formarían parte integral de concesiones. Las descargas tendrían que cumplir con metas para la eliminación progresiva de la contaminación
Su incumplimiento resultaría en la no renovación de concesiones. La Conagua demandaría concesionarios contaminadores para que restauren comunidades y ambientes afectados, establecer una Contraloría Ciudadana que emita recomendaciones al detectar dinámicas irregulares en la extracción y en el uso del agua. Vuelvo a repetirles, yo he estado en contacto aquí en Puebla con la maestra María Eugenia Ochoa y lo he expuesto de esa manera. En mi última intervención lo expuse de esa manera, que independientemente de la visión que en lo individual yo tenga de la perspectiva del agua, no soy yo quien deba expresar, sino que sean las distintas organizaciones, y yo he sido la voz de esas organizaciones en el Congreso Federal para que logremos transitar hacia una ley que sea equitativa, justa y que garantice el derecho humano al agua, que racionalice y que de una vez por todas evitemos que las concesiones como actualmente se dan y que se dan sin ninguna reglamentación, dando prioridad a los que van primero. Entonces ahí nuestra gente, la gente que menos tiene es la menos afectada, como bien lo decía el investigador aquí en Puebla. Se concesiona, por ejemplo, para las grandes empresas, porque repito, los dueños del dinero, los dueños de capital, generaron una clase política a su servicio que generó condiciones jurídicas única y exclusivamente para favorecerlos en sus negocios, con eso vulnerando a el pueblo que en grandes décadas, en muchas décadas, fue invisible ante los ojos de los gobiernos porque no representaban un negocio, una ganancia para ellos. Pero seguiremos trabajando con mucha fortaleza, con mucha responsabilidad. Estamos abiertos a cualquier opinión, como lo hemos estado y como lo he manifestado. Yo no tengo compromiso con nadie, solo con mis electores, solo con el pueblo, con los poblanos. Y sí tendríamos que ya, Omar, tomar cartas en el asunto e ir con fuerza, con una fuerza articulada para que como ciudadanos, desde la perspectiva ciudadana, independientemente del cargo que ocupo, podamos formar y echar a andar un movimiento que acabe con este gran negocio que le heredó Moreno Valle a esta administración. Muchas gracias, diputado, por su aportación. Igual les agradecemos su presencia. Y finalmente, Gerardo, ¿nos puedes dar tu aportación final sobre las propuestas para gestionar el derecho al acceso al agua y el drenaje en la entidad, por favor? Sí, lo primero que me gustaría es que se volviera nuevamente a leer la declaración de principios de Morena. Y lo digo porque creo que hay ya un desfase, un desconocimiento. Y ahí mismo Morena se preciaba de defender a la naturaleza, al agua, a pueblos indígenas, etc. En segundo lugar, se requiere una cirugía mayor, no es solo local, es nacional. Echar abajo la neoliberal Ley Nacional de Aguas por la propuesta, la iniciativa ciudadana de ley que se articuló, que ahí sí me consta porque participé en algunos, a través de los compañeros y compañeras de Agua para Todos, Agua para la Vida. Fueron foros comunitarios, es una ley en donde se dio un diálogo muy interesante entre académicos, investigadores, pueblos indígenas, campesinos, urbanos populares, en todo el territorio nacional. Igualmente es necesario derogar la ley minera, derogar la ley de hidrocarburos y derogar, no estoy hablando de abrogar, derogar la ley también sobre gas. Es importante también
modificar el artículo 4º constitucional para establecer en él la superioridad, la defensa y la preservación del medio ambiente y la ecología por encima de cualquier otra actividad industrial, comercial, agrícola, etcétera. Actualmente la agroindustria consume cerca o un poco más del 70% del agua. Y acá tenemos granjas Driscoll en la cuenca Libres Oriental, granjas Carroll, que es carne para exportar. Igualmente hay que generar, y qué bueno que está el diputado, una ley antifracking. Hay que prohibir por ley, como se había comprometido Andrés Manuel, por ley, el fracking en todo el territorio nacional y no darle un solo peso a Pemex o a la Secretaría de Energía para el fracking. A nivel local, insisto, hay que abrogar ahí sí, totalmente, quitar la ley Moreno Valle del Agua, constitucionalizar claramente el derecho humano al agua, el derecho a la ecología, al medio ambiente como prioritarias. Y quiero terminar nada más con algo. Si leemos la Constitución local, nos vamos a encontrar con el artículo 57 de cuáles son las facultades del Congreso. Y en el numeral 7º menciona autorizar la enajenación de bienes inmuebles propios del Estado o de los municipios a solicitud de esto, así como aprobar los contratos que celebren los ayuntamientos cuando tengan duración mayor del periodo para el cual hubiesen sido electos. Voy por partes. ¿En dónde están los contratos del Ayuntamiento de Puebla, Las Cholulas, Cuautlancingo, Coronango y Amozoc para celebrar este convenio con Aguas de Puebla? ¿Alguien los conoce? Y luego, ¿alguien sabe si en la Cámara de Diputados local, que ya lo contestaron también, se votó el otorgamiento de la concesión? Y le contestan a un compañero a principios de año que en la Cámara de Diputados no se encuentra ningún documento al respecto. E igualmente, hay que leer la Ley Orgánica Municipal en el artículo 173. ¿Qué nos da todo esto? Primero, el título de la concesión del agua no se puede suscribir si no es con la autorización del Congreso. Es decir, no basta con que los municipios celebren el convenio, sino también ser ratificados o no por el Congreso del Estado. Y hasta donde sabemos no están. Igualmente, creemos que esta concesión es legalmente improcedente. Si a ello le sumamos todas las violaciones que hay al derecho humano al agua, al derecho al agua en la ciudad de Puebla, es factible, sin pagarles un peso, volver a remunicipalizar, no estatalizar, remunicipalizar el servicio del agua. Y yo creo que hay que echar a andar ahora sí este amparo por inconstitucionalidad contra Aguas de Puebla. E insisto, yo espero que este movimiento, que es un movimiento mucho más amplio a nivel nacional, en donde están los compañeros de Agua para Todos, Agua para la Vida, y igual como la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, académicos e investigadores, hay un elemento que me parece central y lo acaba de mencionar el diputado, que se logró echar abajo recientemente esta propuesta llamada Mata Flores por los dos diputados, Flores
de Morena y Mata del PAN, que querían ya hacer o impulsar su propia ley general de aguas, que no recogía el espíritu que nosotros proponíamos. Y finalmente, no es algo que a alguien se le ocurra, porque si no, no salimos de eso, no es una cuestión de ocurrencias. Estamos en un sistema económico llamado neoliberal o de capitalismo salvaje y que tiene como eje central la acumulación de capital por despojo, ahí donde esto sea factible y posible, aún a costa de la vida de millones de seres humanos. Si esto no lo entendemos, nos estamos quedando entonces solo con la superficie de la problemática y hay que ir a fondo y es derrotar hoy por hoy todas las leyes del neoliberalismo, todas las leyes del despojo, que fueron más de 700 modificaciones a la Constitución y leyes generales o reglamentarias que dejó el neoliberalismo. Gracias. Muchas gracias, Gerardo, por tu participación. Bueno, creo que las aportaciones fueron muy puntuales y de esta parte, de la parte del partido, de la parte de Morena, lo que estamos priorizando en este momento es la participación ciudadana, la inclusión justamente de este número de actores y saberes en la toma de decisiones sobre el agua para generar propuestas reales y estamos generando estrategias de procesos de participación pública para que pues haya aportaciones sobre la gestión de este recurso. Obviamente esto también tiene que llevar a un control diferenciado en cada municipio y no una estrategia general pues que no aplique a todos los casos. Esto obviamente acompañado del tema de transparencia y la difusión de la información. Bueno, creo que sería todo y pues nada, les agradezco mucho que hayan tenido el tiempo y la disposición de participar en este foro y aprovecho para mostrarles un poquito el entorno. Estamos transmitiendo desde un taller del arquitecto Cedeño que trabaja con madera y la intención es esa, acercarnos a pequeños productores, a las colonias, a las comunidades, a los barrios, para saber cuál es el sentir de la gente real y sabemos que hay una responsabilidad de opinión pública y estamos dispuestos a asumirla. Recordemos que muchos actores pues no pertenecen a la ideología de Morena, pero hoy Morena está cambiando, se está reformando y justamente estamos buscando los mejores perfiles que sí tomen en cuenta las prácticas, ¿no? Las prácticas afines a la ideología y también el sentir ciudadano. Nuevamente agradezco, esto sería todo y pues nos vemos no el próximo jueves porque es Navidad, pero dentro de 2 semanas. Muchas gracias, compañeros, por aportar. Diputado, amigo Omar, investigador, académico Gerardo, gracias por sus participaciones. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad de expresarnos ante los poblanos, reconocer que la realización de estos foros de parte tuya representan una buena fuente de comunicación. Estamos a tus órdenes. Yo soy secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y también estoy en la Comisión de Energía, por lo que pongo a tu disposición, a disposición de todos los que nos están escuchando, para que cualquier iniciativa que deseen proponer, transitar, la afinemos, y sí me pongo en la voz de todos, quiero ser, y soy la voz de ustedes allá en la Cámara de Diputados. Que tengan buenas noches, muchas gracias. No, por Muchas cierto, gracias, diputado. Diputado, Sí. queremos platicar con usted justamente sobre la deuda pública. Claro que sí, el día que usted guste, con mucho gusto. Nos vemos si Los quiere vinculo y... en la primera semana de enero. Bueno, voy a estar muy complicado, tengo el honor, les comparto,
soy integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, entonces yo retorno a trabajar en la primera semana de enero, nuevamente en este periodo de receso, pero me hizo mi partido el alto honor de representar al partido en la Comisión Permanente. Habemos 2 poblanos, el coordinador parlamentario Ignacio Mier y su servidor en la Comisión de Hacienda. Que tengan buenas noches y estoy a su disposición, investigador. Muchas Me gracias. llamo Gerardo, hombre. Gerardo, Sí. estoy a su disposición, Gerardo. Aprovecho Claro. únicamente para agradecer los comentarios que fueron bastantes y de diferentes municipios. Hay muchas preguntas, son particulares de cada caso, y les pido que a las personas que tengan esas inquietudes nos escriban directamente a la página de Morena o a mi página personal, igual con el mismo nombre, Shalariana Hernández en Facebook, para atender esas inquietudes y generar estrategias o impulsar algunas actividades que lleven ya de lucha dentro de sus comunidades. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Nuevamente les agradezco y ahora sí, ya, nos vemos. Gracias. Gracias.